¿Qué tal amigos de Cadena Sur? Este es su programa Efecto Mariposa y soy Rafael Anaya. El comentario de hoy. El pasado martes 1 de diciembre se cumplieron los 2 primeros años del mandato de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y con ellos el encaminamiento hacia la denominada Cuarta Transformación del país, que aún hoy nadie sabe con certeza de qué se trata la misma. La fecha coincide también con la dimisión de Alfonso Romo a la coordinación de la oficina de la presidencia, misma que desaparece al tiempo que el presidente López Obrador acepta su renuncia, a pesar de ser él la última pieza importante que hacía de enlace entre su gobierno y la exigente y cada vez más lejana cúpula empresarial. En su conferencia mañanera, el presidente reconoció 4 como los logros más importantes de su gobierno en estos primeros 2 años: la atención a los pobres, el combate a la corrupción, la no represión del pueblo y la libre manifestación. Lo cierto es que en su alocución dijo 91 frases verificables, de las cuales solamente 54, es decir, menos del 60%, resultaron ser verdaderas según el análisis de los expertos. Aún en temas emblemáticos de su campaña, como lo era el del combate a la corrupción, AMLO ha salido reprobado por la opinión pública, pues según la encuesta que aplicó la misma Secretaría de Gobernación, más de la mitad de los 2.400 encuestados opina que la situación de la corrupción interna no ha mejorado con este gobierno. Muestra de ello es el video donde Pío López Obrador confiesa haber recibido más de 7 millones de pesos en efectivo para la campaña de su hermano Andrés Manuel, asunto que hasta este momento ha quedado cubierto por el manto de la impunidad. En estos 2 años, muchas cosas han fallado en el ensayo y el error. Otras han salido de la previsión de su gobierno, como la llegada de la pandemia del virus SARS-CoV-2, que ya ha infectado a más de 1.300.000 mexicanos y ha matado hasta el momento a unas 105.000 personas, según cifras oficiales, y otras se han echado a andar sí o sí sobre la base de ser proyectos estratégicos prioritarios para el gobierno federal, como el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía, el corredor transísmico en el istmo de Tehuantepec o el mal llamado Tren Maya, aún con la desaprobación de expertos en los ámbitos medioambientales, financieros, académicos y políticos. Lo que parece no cambiar es la aprobación mayoritaria del presidente, cuya aceptación sigue con un 62% contra el 38% de quienes desaprueban su gestión e incluso su propia persona, pues se han opuesto a él y a su gobierno desde los 9 gobernadores agrupados en la Alianza Federalista, que se considera a sí misma como una alianza rebelde, hasta grupos casi fanáticos de la derecha más radical del país, como son los miembros del Frena, desde donde su dirigente Gilberto Lozano ha lanzado amenazas contra el presidente y su círculo cercano, argumentando que se encuentra protegido por un supuesto grupo de élite. Otros que han salido beneficiados con la aprobación del presidente y de su gestión, gracias a su cercanía con él, es el rockstar del combate a la pandemia, el subsecretario Hugo López-Gatell, quien aún después del enérgico llamamiento de la OMS al gobierno para tomar en serio la pandemia y pese a sus propias contradicciones y yerros, tomando en ocasiones un papel de político más que de científico al explicar la situación de México ante la pandemia, permanece con un sorprendente 60% de aprobación según las principales encuestadoras. Sin embargo, sus detractores lo han acusado legalmente de negligencia y homicidio culposo, alegando que ha mantenido a los hospitales vacíos de enfermos y los cementerios llenos de cadáveres gracias a su estrategia. México se encuentra hoy a 2 años de echada a andar la Cuarta Transformación ante un escenario de enorme incertidumbre, con una economía paralizada, con el azote de la pandemia, la violencia de género y los feminicidios, la delincuencia organizada y una escalada de la presencia militar en la vida pública del país sin precedentes, para comenzar el tercer año del gobierno de AMLO.
Ya veremos qué sucede. Escuchamos el comentario de Ernesto Arana, interesante comentario, esperemos que la gente pues, nos dé su opinión también al respecto. Y pues vamos al tema de hoy que nos ocupa sobre Rosario Robles y pues las lealtades que pues, tienen un límite, como así lo nombramos. Y para eso invitamos el día de hoy a una excelente periodista y amiga mía, Claudia Rodríguez. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué tal, Rafael, Alberto? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches ya casi. Bueno, pues es que hoy oscurece ya más en esta época, ¿verdad? Entonces ya no sabemos si es tarde o si es noche. Pero bueno, pues muy bien, muchas gracias. Un gusto, de verdad, un placer sobre todo más que compartir de que estemos aquí en este 2020 tan catastrófico. Sí. En muchos sentidos y para muchas personas, para los mexicanos, bueno, qué decir. Pero bueno, ya estamos aquí. Gracias, Rafael, Sí. Gracias a tu muy conocedor público porque estamos esta tarde aquí compartiendo. Pues gracias, Claudia. Y Alberto Mora, ¿cómo estás, amigo? Pues aquí estamos también. Rafa? Gracias por la invitación. ¿Qué tal, Claudia? Te gusta volver a saludarte y aquí estamos a la orden, como siempre. Gracias, Beto. Pues gracias, Claudia, también. Y pues en esta tarde-noche, aquí en Efecto Mariposa, vamos a hablar sobre, pues un poco del tema sobre, pues, Rosario Robles, pues, que fue 2 veces secretaria con el presidente Enrique Peña Nieto. Una fue de secretaria de Desarrollo y me parece que también de secretaria de la SEDATU y también de agropecuaria, ¿no? A mí me parece que fue. Y entonces... Bueno, es que ya cuando, perdón, ya al es final, que ya cuando, bueno, nada más tuvo 2 encargos en secretarías, de secretarías federales, solamente en la Secretaría de Desarrollo Social y en la SEDATU. La SEDATU. Sí, y pues ahí, ¿qué es lo que pasó? Que desde hace más de un año, Rosario Robles, pues fue detenida, está pues en la cárcel, y pues ahorita parece que las condiciones en las que ella también ya está queriendo negociar o renegociar su detención o su posible salida, pues dan de qué hablar porque pues al parecer va a surgir algo, está surgiendo algo diferente al momento en que ella pues ya quiere hablar con la fiscalía para convertirse en testigo colaborador. Y pues eso ya da de que de hablar de otros, de que posiblemente salgan otros nombres, caigan otras personas, se habla de Luis Videgaray, se habla de mucha gente que todavía pues tiene vela en el entierro, ¿no? ¿Nos podrías platicar un poco de un poco de la trayectoria y de cómo fue que llegó a su detención Rosario Robles, Claudia? Muy bien, pues mira, la trayectoria muy rápido. Creo que es relevante Rafael, Alberto y a todos los televidentes comentar esta fecha que nació en 1956. 56. Es decir que a la fecha tiene 64 años. 64 años. Y este es un dato muy importante porque en algún momento pues podré revelarles una cuestión que podría ser de beneficio para ella y que bueno, pues también es algo con lo que juega la justicia para darle o no un beneficio, no solamente a Rosario Robles, sino a muchos otros, cuando ya están en un proceso acusatorio o bien cuando ya son presos. Rosario Robles, economista de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, destacada. Ella fue siempre una estudiante destacada, tanto que, bueno, pues se convirtió en adjunta de un profesor. No solamente era buena estudiante, sino pues buena para la política, al fin, ¿no? Para todo esto necesitas hablar, conversar, convencer, y llegó, les comento, a ser adjunta y hasta docente de la UNAM. Y bueno, pues fue una de las activas en el sindicato
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y para irnos muy rápido, bueno, pues 1989, una de las fundadoras del Partido de la Revolución Democrática, ya no viene del revolucionario institucional, pero sí es considerada como un personaje relevante para fundar este partido, partido de izquierda, que fue al final el que vino a irrumpir entre supuestamente centro del PRI, digo supuestamente porque desde mi percepción siempre ha sido derecha, ¿no? Siempre nos ha gobernado la derecha, y Acción Nacional, PRI y Acción Nacional, el PRD. Y bueno, pues de ahí el despegue de Rosario Robles es cuando Cuauhtémoc Cárdenas, como jefe de gobierno de la Ciudad de México, del Distrito Federal entonces, perdón, pues la designa secretaria general de gobierno. Y bueno, pues la designa secretaria general de gobierno porque el mismo Cárdenas decía que era una mujer muy austera, muy inteligente, pero muy austera. Vivía en la casa de siempre de su familia en Coyoacán, manejaba un Volkswagen ella misma, y les tengo que comentar que la conocí por aquel tiempo personalmente y de verdad era una persona austera hasta en su persona. Hoy Rosario Robles, bueno, me imagino que como reclusa es otra situación, pero bueno, pues vimos un cambio para bien. Yo digo que sí, que por qué no, si se tienen las posibilidades y se quiere, ¿por qué no mejorar uno en su persona, en su físico, de muchas formas, ¿no? Pero sí, Rosario Robles era una mujer muy austera. ¿Y qué pasa? Que llega la oportunidad para Cuauhtémoc Cárdenas de ser el candidato presidencial por el Partido Demócrata, el PRD, perdón, PRD. ya estoy aquí haciéndome el coche, sí, por el PRD, y designa a Rosario Robles para quedarse de encargada en el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, jefatura de la Ciudad de México, ¿no? Del Distrito Federal. Hay unas cuestiones, pues digamos, como de regla, que es la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a que en realidad los diputados votan, pero bueno, pues ya. Ya estaba designada. Así es, ¿no? El líder moral del PRD ya lo había designado así. Y bueno, pues ahí es cuando viene tanto el ascenso meteórico en la política de Rosario Robles como los problemas con el dinero de Rosario Robles, con el dinero público. Se deben de acordar ustedes de un personaje muy importante en la vida de la señora Robles Berlanga, que es Carlos Ahumada, quien pues incluso tuvo una relación sentimental con ella, para dejarlo ahí. Y después, bueno, pues ahí hubo una cuestión de dinero, hubo una cuestión de deslealtades, de hablar mal de la señora Robles por parte de Carlos Ahumada, y hasta exigirle, hasta la fecha, le está exigiendo el pago de un préstamo que supuestamente le hizo al mismo gobierno, a la misma Rosario Robles, dice él que para cuestiones electorales. No se tienen más pruebas, pero bueno, pues ahí ya está, diría yo, más que libros libelos de estas situaciones. Del 2000, que termina, bueno, pues su encargo en el Distrito Federal como gobernante, está más bien esta parte que les digo controversial, funda incluso una organización que se llama Sostén, en donde supuestamente da consultoría electoral y demás, pero bueno, pues era para seguir en la foto, ¿no? Para seguir en la imagen. Y es Enrique Peña Nieto quien la relanza de nuevo al sector de la política desde que se hizo la campaña electoral. Y bueno, pues ya cuando gana Enrique Peña Nieto, siempre, bueno, otra vez quiero hacer la puntuación de que siempre, Rosario Robles y el dinero, ¿no? Y el dinero público. En este caso, durante la campaña electoral, bueno, pues dinero electoral, ¿no? Que eso también es súper delicado, ¿no? Y bueno, pues ya llega primero a la Secretaría de Desarrollo Social, encargada de despacho, es decir, la secretaria de Desarrollo Social, y después cuando
hay por ahí unos movimientos de que ahí tiene que ver la figura de Videgaray, pues más que degradada, parecía que era que había sido degradada, porque llega un mexiquense, Luis Miranda, a la Secretaría a la SEDATU, se va a la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles se va a la SEDATU. Fue toda esta cuestión de Obama, de que Luis Videgaray, de que sí Trump y que de Hillary, ¿se acuerdan de las elecciones? Sí, sí. En la que, bueno, pues fue destituido y después regresó Luis Videgaray. Nunca se fue, la verdad es que nunca se fue, siempre tenía su oficina ahí en Los Pinos, pero como parte de la administración pública, bueno, pues regresa Luis Videgaray como secretario de Relaciones Exteriores, y bueno, pues es ahí en ese enroque que Rosario Robles va a la SEDATU, y desde el momento en que está en la SEDATU, un año antes de que terminara el gobierno de Enrique Peña Nieto, un poquito antes, la Organización Mexicanos contra la Corrupción y el Medio Animal Político develan que hay una estafa millonaria, superlativa al erario público, al cual le denominan estafa maestra, y que en ese entonces pues se hablaba de 4,000, de 5,000 millones de pesos, pero incluso hoy, Rafael, la Fiscalía ha llegado a señalar hasta 17,000 millones de pesos, algo que cuando, como decimos, la danza de las cifras es inimaginable para nosotros los mortales, ¿no? Bueno, y en el caso, bueno, se maneja mucho el asunto de Rosario y el dinero, ¿no? O sea, es como que hasta se hace como una parte casi, vamos a llamarla romántica, ¿no? Porque hasta un poco de burla, ¿no? De que se enamoró y todo este asunto. Pero bueno, yo creo que en el siguiente corte, no sé si Beto quieres comentar algo antes de irnos a corte. Nada más agregar que yo me acuerdo que también salió mal en las finanzas cuando fue presidenta del PRD, porque sí, claro. Sí. Ahí fue cuando fue presidenta del PRD, cuando se involucró con Ahumada y se manejan todas estas cuestiones que acabas de mencionar, Claudia. Pues bueno, nada más, y ahorita platicamos más. Y te digo, siempre ligada a malos manejos del dinero asignado para las funciones que tenía, ¿no? Y bueno, así que pues tú que la conociste o que la conoces pues de cerca prácticamente, ¿no? Por los comentarios que nos estás haciendo, pues se podría hablar de una decepción. Vamos a ir a un corte aquí en Efecto Mariposa. Está muy interesante la plática aquí con Claudia Rodríguez, periodista pues reconocida también en los medios y que bueno, que siempre nos acompaña, también nos hace el favor de acompañarnos aquí en Efecto Mariposa. Vamos a ir a un corte aquí en Efecto Mariposa y regresamos con este tema de Rosario Robles y si realmente, y si hubo, ¿qué pasa con las lealtades? Pues, porque platicamos Beto y yo sobre si hay lealtades buenas y lealtades malas, ¿no? A lo mejor esta es una de las lealtades malas, que ella fue orillada a estas lealtades, no sé, de todo el embrollo que se ha generado, que, como dices, ya tiene 64 años y pues es algo que también debe de considerarse, ¿no? Yo creo que la justicia debe también de tomar en cuenta. Vamos a ir a un corte aquí en Efecto Mariposa y regresamos. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Durante este tiempo, la CNPR ha gestionado para ti 2 cosechadoras que son propiedad de todas y todos los integrantes de la organización. Construimos una bodega para biofertilizante que producimos para ti. Construimos tinas de tratamiento térmico para tener la mejor semilla de caña.
Amiga y amigo productor, la CNPR es para ti y tu familia, no para bien de otras organizaciones sin identidad. Somos transparentes, somos leales, somos CNPR, siempre trabajando por ti. Cadena Sur Multimedios, empresa de comunicación desde el sur de Morelos, México. Gracias a tu preferencia llegamos a más de 90,000 seguidores con contenidos noticiosos y de entretenimiento. Únete a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Para cualquier servicio publicitario, denuncia u otro tipo de información, haz contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o vía telefónica. Síguenos y activa las notificaciones. Somos Cadena Sur Multimedios. Bueno, regresamos aquí a Efecto Mariposa con su servidor Rafael Anaya. Estábamos platicando sobre el asunto de Rosario Robles y su participación. Nos decías en el corte anterior, pues de la estafa maestra, ¿no? De todo esto que se ha generado y que actualmente hasta creo que hay unos cargos donde dice que son lavado de dinero y delincuencia organizada. Entonces, ahí como que ya hay focos rojos para ella también y dice, no, espérense, yo sí quiero estar en mi casa, yo sí quiero acogerme a este beneficio de casi de un colaborador protegido, testigo protegido, como lo quieran llamar. ¿Y por qué? Pues porque no, como que ella también ya siente la urgencia, ¿no? Antes de ir contigo, Claudia, no sé si Beto quieras comentarnos algo antes de continuar con Claudia. Ajá, yo quisiera mencionar que lo realmente importante de este caso para la sociedad mexicana es el que se ataque la impunidad, porque yo creo que para que se acabe la corrupción, como lo ha planteado este gobierno, pues es importantísimo que se ataque la impunidad. Entonces, ahí radica la importancia de que se le juzgue y se le sancione si así es el caso. Porque aquí, recordando el título pues que dices, ella parece, así pareciera, eso lo dirá un juez, que ella se vio envuelta en estas cuestiones de corrupción porque así estaba todo el sistema, el entramado político en el que ella se desenvolvía. Como que eso es mi parecer, pienso yo, que hasta incluso no se podía ella hacer a un lado porque estaba en esa inercia, en ese círculo de cómo se manejaban las cosas en los gobiernos pasados, precisamente en el de Peña Nieto, ¿no? Que fue el que a ella le tocó. Entonces yo creo que su error de ella fue pues haber cedido a todas estas cuestiones y no haber podido salirse de esta vorágine de corrupción. Entonces aquí, repito, lo importante está en que la Fiscalía haga bien su trabajo, analice bien las acusaciones y si es inocente, pues se le libere y si es culpable, se le sancione de acuerdo a lo que la ley dice. Ahorita con lo que mencionas de las lealtades, yo creo que ella, si recuerdan, hace algunos meses, ella reclamó que por qué Emilio Lozoya y lo dejaban en su casa y ella, sin embargo, estaba en la cárcel porque ella alegaba que era una presa política. Pero dijo el fiscal Gers Manero, dijo, no, a ella también se le propuso el programa, el beneficio de este programa de testigo colaborador, pero ella se negó, ¿no? Entonces yo pienso que eso pues me da a mí que pensar de que ella se estaba manteniendo callada para proteger a las personas que estaban involucradas en esta cuestión, pero ahorita por lo que veo, pues ya se cansó y ya vio que esas amistades a lo mejor no la van a ayudar y pues a lo mejor ahí se va a quedar y yo creo que ya se acabó la lealtad, por eso me parece justo el título del programa. El título. Tiene límite. Entonces yo creo que pues, la lealtad también tiene que ser recíproca, ¿no? O sea, tus amigos, claro, entre comillas, pues, a lo mejor no son así lo que piensa,
En la política no hay amigos, No hay Alberto. amigos. Pues fíjense que estaba leyendo, dice que su abogado defensor, no recuerdo el nombre, dice, y hasta escribí el texto, dice, ella esperaba solidaridad por parte de los que formaban parte, de ese gabinete. Yo O sea, diría que ya de se la acabó. banda delictiva, ¿no? De la Yo banda, sí, diría que exacto. de la Bueno, banda delictiva. ahí en este texto que redacté, o sea, que tomé de notas, Claro. pues así lo dice de manera, pues muy bonita, pues, ¿no? O sea, muy elegante, Claro, ¿no? al final su defensor, ¿no? Esa es su Sí, claro. tarea, Sí, claro. defenderla, a veces, pues decir la verdad maquillándola se vale, ¿no? En el ámbito legal se vale. Y yo creo que lo que sucedió con Rosario Robles es que, acuérdense del no te preocupes, Rosario, ¿no? Casi al principio del sexenio de Peña Nieto, De ¿no? Peña Nieto. Que ya había algunas imputaciones y de manera pública le dio el espaldarazo político, ¿no? Sí. Del presidente, la máxima figura en todos los sentidos en el gobierno de poder, la máxima figura de poder, y le dijo, no te preocupes, Rosario, el mensaje lo tenía que interpretar cualquiera que la estuviera señalando. Y lo que sucede con Rosario Robles, bueno, un poquito para determinar lo que es la estafa maestra, es una triangulación de desvío de recursos. ¿Por qué? Porque empezó esto, les decía, en la Secretaría de Desarrollo Social, la Sedesol, en donde se daban contratos millonarios a empresas, pero sobre todo a universidades. Es decir, hay una universidad muy señalada para no cometer algún equívoco ni algún señalamiento anómalo, pero la Universidad Autónoma de Chiapas recibió uno de los convenios, porque era una cuestión de convenios por 60 millones de pesos, y lo que ellos tenían que hacer es dar aproximadamente, regresar en efectivo en este caso, a quienes hacían los convenios, la Secretaría, la Sedesol o la Sedatu, aproximadamente entre el 40 o el 50%, pero en efectivo, lo quiero señalar, lo cual era una desviación, una cuestión de defraudación fiscal, desvío de recursos. Bueno, es realmente, sí, un delito grave, un delito federal. Escandaloso. Lo que se hizo, sí, pero aquí, por lo que decía Alberto, cuando mandan a su primera audiencia, invitan, porque de alguna manera cuando uno está en algún proceso, pues la justicia te hace una invitación a que vayas a una audiencia y ahí el juez pues desahogue lo que tú tengas que decir, para tu beneficio, o bueno, también lo que se te señale, ¿no? Lo que la fiscalía te señale. Y por lo que llamaron a Rosario Robles aquel julio, creo que fue finales de julio del 2019, fue por ejercicio indebido del servicio público, lo cual, si ustedes recuerdan, los mismos abogados decían que era un delito, sí, un delito que no tenía penas mayores de 5 años, aunque realmente dependiendo de la tonalidad de este ejercicio indebido puede llegar hasta 7 años. De ahí salió que ellos reclamaban mucho el que se le hubiera dado prisión preventiva oficiosa, si no era un delito que ellos defendían y decían mayor de 5 años la pena corporal. La verdad es que ahí incluso se habló de que si el juez era pariente de la señora Padierna, ¿no? Padierna. Ajá, y porque se apellida Delgadillo Padierna, algo así, y que entonces por eso ella decía que era una venganza política, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, como bien señalaste, Rafael, ahí se le solicitó, más bien se le presentó la oportunidad de adherirse a lo que, pues sí, antes se llamaba testigo protegido, pero en realidad se llama criterio de oportunidad, ¿no? Usted me dice realmente todo lo que sucedió y si es que hay que ir por alguien
quien tenga que declarar de mayor nivel y se pueda obtener incluso hasta restituir el daño, en este caso el daño económico, pues entonces adhiérase por favor al criterio de oportunidad, y claro que era político, porque aquí el criterio de oportunidad, ¿por quién querían ir? Pues por Luis Videgaray, por José Antonio Meade y por nada más y por nada menos que desde ese entonces por el mismo Enrique Peña Nieto, ¿no? Pero ella dijo, no, yo soy inocente, incluso, bueno, previo a eso, que ella misma pues empezó a poner la soga, acuérdese que dio entrevistas a los medios, a la televisión, a la radio, en donde incluso llevaba legajos y decía, pues sí, yo sabía de estos convenios, de las personas de mi misma secretaría que los firmaban, y yo levanté el teléfono rojo y le avisé al presidente Enrique Peña Nieto, pero él nunca me dijo que hiciera. O sea, yo sabía, avisé. Sí sabía. Entonces, ajá, exactamente, ¿no? Cuando llega, obviamente, ya frente ya no va a litigar en los medios, ya va a litigar frente a la justicia con un juez, pues obviamente sus abogados le dicen, son los que le dicen que sí, que no, y ella se declara inocente, se declara perseguida política y comete ella misma, por eso los abogados les decimos a los clientes que cuando nos pregunten o cuando a cualquiera de nosotros nos pregunten en un juicio, ¿no? Digamos lo menos posible, porque ella misma se puso la soga al cuello cuando dijo, yo vine, yo misma vine, quise venir porque yo estaba fuera del país y entonces yo decidí por mí misma venir a la audiencia para saber de qué se trataba. Entonces es ahí por lo que el juez tiene la oportunidad, digamos, de imputarle o de darle la prisión preventiva oficiosa, porque ella estaba ella fuera misma del lo país, dijo. se podía fugar. Además, por ahí había una licencia, que yo creo que eso era lo de menos desde mi punto de vista, desde el punto de vista legal, que si había 2 licencias, que daba una dirección, que daba otra dirección, etcétera, pero ella misma dijo, yo estaba en el extranjero, y ahí se pone la soga al cuello. Bueno, ejercicio indebido del servicio público, les digo no más de 5 años, porque supuestamente ella dijo en esa audiencia, sus defensores, que iban, lo que se llaman datos de prueba en ese momento, en esa primera audiencia, para la segunda audiencia en la que ella tiene oportunidad, iban a presentarlos para que el juez, la justicia viera que ella conocía, pero que ella no era la que había tramado todo esto, y pues llega la segunda audiencia, esa segunda audiencia que dura horas, acuérdense, dura muchísimo tiempo, y bueno, pues ahí el juez dice que sí, que le va a dar la prisión preventiva oficiosa, es cuando le da, porque en la primera ella sale, van por todos los documentos, pero no convencen al juez, no le aportan al juez para decir otra cosa que no haya sido el ejercicio indebido del servicio público. Y bueno, pues ya todo 2019, 2020, les digo, pero sigue pasando. Ella a mediados del 2020 solicita, bueno, tuvo audiencias, ¿no? Tuvo en esas, uno como recluso, porque ella todavía no está presa, porque tiene un proceso. Ella como reclusa, va a algunas audiencias donde ella cree que va a poder seguir el proceso desde su domicilio, pero no se lo han otorgado. Incluso a mediados del 2020, ella solicita que sea de ese modo el proceso acusatorio, por la cuestión del coronavirus, porque se puede contagiar, etcétera, no se lo conceden. Tampoco. Y como bien dijiste, Rafael, apenas a principios de noviembre le imputan delincuencia organizada. Y aquí tú, ¿qué, o sea, cómo crees que vaya a reaccionar la parte política, pues la gente de la política, ¿no? Sí, pues es que es ahí cuando le dicen que ella no es por ejercicio indebido, que son no más de 7 años, y le dicen que es delincuencia organizada, y entonces la pena mínima puede ser de 21 años, entonces ella ya se siente acorralada. E incluso en ese tiempo también dice, pues bueno, yo no voy a hablar, pero incluso ya mediáticamente señala que bueno, pues ¿dónde están los amigos, no? Exacto.
cuando señala precisamente todas estas situaciones de que ya ante la justicia, de que ella conocía y de ya empieza a dar nombres, Emilio Cebadúa, Ramón Sosa Montes. Emilio Cebadúa fue su oficial mayor y Ramón Sosa Montes, su jefe de oficina y director de comunicación social, que ellos eran los operadores. Y ahora, si ustedes lo han escuchado, se están deshaciendo ellos en los medios, están buscando amparos, están hablando contra Rosario Robles. Ahora es sálvese quien pueda, como bien decían ustedes, hasta dónde llegan las lealtades, ¿no? Hasta ahí llegan las lealtades. El criterio de oportunidad que ofrece la justicia es, como les decía, es impunidad útil, así se puede conocer, ¿no? Porque en este caso, Rosario Robles quedaría de alguna manera, pues, absuelta, impune su delito, si es que eso pudiera permear y se pudiera con eso lograr llegar a cabezas más grandes, hasta los orquestadores, ¿no? Que por todos los datos de prueba a mí no me queda desde este lado de la baranda, no como jueza, pero a mí no me queda duda de que aquí quienes tuvieron y quienes metieron la mano realmente fue Luis Videgaray, José Antonio Meade, quien también fue candidato presidencial, ¿no? José Antonio Meade, y por supuesto el mismo Enrique Peña Nieto. Desvíos de recursos que cuando menos hasta este momento, perdón, es que me fui un momentito. Hasta este momento se sabe que parte de estos recursos fueron a dar a la elección del Estado de México. Exactamente, a la campaña y a la elección, porque ustedes saben que los votos se pagan, ¿no? Sí. Muchas veces yo digo, no se compran, se pagan, ¿no? Claro. Y bueno, pues cuando menos hasta ahorita. Entonces les digo, yo desde mi punto de vista esto de las lealtades, pues sí, yo creo que Rosario Robles es parte de esta mafia corrupta del poder, ¿sí? No creo que se le pueda decir que ella pues actuó por órdenes de un jefe, de un máximo, porque bueno, pues en ese momento yo voy y declaro, ¿no? Claro. Yo voy y declaro ante las autoridades, me desligo, y digo, yo no puedo ser parte de este fraude a la nación. Imagínense, lo peor de todo es que el dinero que se desvió fue de la llamada cruzada contra el hambre. O sea, es indigno y es inmoral que le hayan robado a los más pobres de ese sector de la población. Ahora, vamos a entrar a la recta final. Alberto, ¿tú qué esperarías que sucediera con esto que ya se está gestando? No sé, en pocas palabras, Alberto. Yo pienso, repito lo que dije hace un momento, que lo más importante es que se ataque la impunidad, porque solamente así habrá un beneficio para la sociedad, para la población en general, porque de otra manera, pues quedará como que no se puede acabar con la corrupción. Entonces, pienso que, o sea, no estoy diciendo que a lo mejor que sea culpable Rosario Robles, porque realmente no me consta, pero lo que sí creo es que se deba de juzgar y esclarecer al máximo de las posibilidades si es culpable. Si es culpable, que se le castigue. Si no es grave su culpabilidad o no es culpable, pues que se le libere. Pero, repito, lo importante es que se ataque la impunidad. Aquí, gracias Beto, aquí el asunto es que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Así es. Entonces, al final de cuentas, ella, ya con todo lo que nos estás platicando y todo lo que nos hemos enterado también, pues nos hemos dado cuenta de que ella pues no actuó a ciegas, vaya. Sabía perfectamente en dónde estaba moviéndose. Claudia, ya para terminar, ¿qué concluirías tú como abogada, como periodista? ¿Cuál sería tu conclusión de este asunto? Pues mira, es un proceso de investigación que va a llevar tiempo. Me imagino que lo van a encuadrar en un marco político. A Andrés Manuel López Obrador no le conviene tenerla fuera del reclusorio,
porque bueno, pues es un símbolo, como bien decía Alberto, en contra de la corrupción, el trabajo en contra de la impunidad, y pues ella tendrá que estar allá adentro en los vaivenes, me imagino que así será, tendrán que ir descubriendo quién más fue con datos de prueba, como bien dice Alberto, fidedignos la justicia, de quienes más estuvieron implicados en esta estafa. Pero bueno, pues ya nada más para cerrar, estos 66 años que tiene la señora Rosario Robles, durante el sexenio o casi al final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, casi como le pasó a la maestra Elbester Gordillo, ella cumplirá 70 años y no es que Andrés Manuel quiera o no, sino es que hay una ventanita, hay una posibilidad para que entonces sí la justicia en un articulado del Código Penal permite que cuando se cumplen 70 años se tenga la posibilidad, no que sea un hecho, de llevar el proceso o bien la pena en un arresto domiciliario. Pues bueno, pues así que está con todo lo que nos platicaste, con todo lo que ha sucedido con Rosario, pues es un poco dramático, hasta casi de telenovela, ¿no? Un poco en el asunto del ajetreo personal, el ajetreo de las emociones y de la vulnerabilidad de la mujer. Y pues hay un buen tema que todavía vamos a ver qué sigue cayendo, qué sigue sucediendo. Pues Claudia, te agradezco mucho tus comentarios, el tiempo que nos prestaste para esta transmisión aquí en Efecto Mariposa. Claudia Rodríguez, periodista de Cuenta Pública. Pues como siempre, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Alberto, al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Alberto, pues gracias por tus comentarios también y tu participación hoy en esta noche en Efecto Mariposa. Sí, Rafa, y gracias a Claudia por sus comentarios también. Gracias a todos los que nos sintonizaron en esta noche en Efecto Mariposa. Fue un programa transmitido a través de Cadena Sur en Facebook y en YouTube, en Cadena Sur Multimedios y en Cadena Sur Noticias en YouTube. Pues gracias y buenas noches a todos. Gracias, Claudia, otra vez, y gracias. Buenas noches, gracias.